Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer, bueno, todos vienen agradeciendo, así que vamos a hacer lo mismo, al Gobierno de la Provincia de Río Negro, a las autoridades del CFI, por esta oportunidad de moderar este panel y de acompañarlos a todos. Vamos a arrancar entonces este panel. No sé si va a haber un locutor que va a presentar. ¿Los presento yo? Bueno, perfecto. Bueno, aquí estamos. Voy a tratar de hacerlo cortito porque los tiempos... Ahí se prendió la tele. Los tiempos están siendo tiranos. Bueno, estamos con la licenciada Natalia Gattioni del INTA. Ahora les doy la palabra a cada uno. Con el doctor Marcelo Aysen del Instituto Inibioma de la Universidad del Comahue y con el doctor en Ciencias Biológicas Pablo Gavigliaso, también del INTA. Lo digo brevemente, Natalia es una experta en clima, es una climatóloga y trabaja en INTA Castelar. Y los chicos son capos en polinización. Ahora cada uno va a contar un poquito si quiere y si no vamos de entrada al tema. Como quieran. Bueno, profundizo un poquito. Dale. Más que nada, bueno, un gusto poder compartir. La verdad que estoy nerviosa, es la primera vez sentada acá en un panel. Y bueno, nada, soy meteoróloga. Si escucharon atentos, el clima apareció y lo ahora vamos a conversar un montón. Trabajo en el Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar y bueno, me dedico mucho a lo que es el análisis de datos meteorológicos, que es sumamente importante, los pronósticos, bueno, toda la divulgación desde el Instituto de la Información Meteorológica y que es una parte muy importante también de cómo llegamos con todo lo que producimos desde mi institución. Bueno, gracias Nati. ¿Marcelo? Sí, ¿qué tal? Yo soy investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Comahue en el Centro Regional Bariloche. De apicultura sé poco y nada, de polinización sé un poco más y he trabajado sí en la parte tanto básica como aplicada de la biología de la polinización y tal vez mi objetivo hoy es convencerlos de la necesidad de tener un enfoque como mucho más mecanicista y desafiarles el paradigma de que más es mejor. O sea, si pongo más colmenas voy a obtener una mejor polinización. Ese paradigma que se maneja mucho en el campo de la agricultura, voy a retarlos a pensar diferente. Gracias Marcelo. ¿Pablito? Bueno, y hola, yo soy Pablo, como presentó Diego. Soy investigador del INTA, en este momento estoy en Marco Juárez, en el grupo de gestión ambiental, soy parte del PROAPI, pero vengo un poco del trabajo con polinización de frutales y ahora estoy trabajando en cultivos extensivos. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, gracias Pablo. Yo también digo unas palabras breves. Yo soy veterinario y siempre trabajé en el sector apícola. Pero en un determinado momento de la vida me di cuenta que me daba maña para gestionar proyectos y me metí más en el mundo de la gestión de los proyectos. Hoy poco y nada trabajo en el sector apícola y mucho y todo trabajo en el mundo de la gestión de los proyectos. Cortito, trabajo en el sector TICS, ahí trabajamos en lo que es el despliegue de ecosistemas digitales de integrabilidad, eso es interoperabilidad de datos, muy lejos del sector apícola, pura informática. Y también trabajo en la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Universidad Tecnológica Nacional. Hace un ratito Ángel Dovico mencionó trabajo con la UTN, así que ahí estamos también. Y recientemente docente de la Universidad del Comahue en gestión de proyectos, así que como ven, me retransformé en un project manager que se llama. Bueno, vamos a abordar el tema. Como vieron, el bloque, no sé si aparece cada tanto arriba, tiene que ver con polinización y cambio climático. Y Ángel recién en el panel anterior cuando estaban hablando de los desafíos a los que se enfrentan los apicultores, hizo mención al tema del cambio climático. Así que vamos a arrancar por este tema antes de pasar al mundo de la polinización. Y bueno, vamos a contar con la palabra de la especialista en la temática, que es Natalia. Como ven, a mí me gusta hablar y en general ando bien en los stand-up. Así que nos van a tener que cortar, Pero para las preguntas me tuve que tener los machetes. Bueno, Nati, ¿podemos hablar sobre el contexto climático en el cual estamos produciendo? Exacto. Sí, fíjense,
cuando arrancamos esta segunda parte de este encuentro, Lalo en su poesía ya ponía algo del estado del tiempo, la producción. Entonces, claro, yo hablo de meteorología. Mi primer encuentro con la apicultura la tuve gracias a una invitación a poder hablar de perspectivas climáticas en la Expo Miel de Azul. Y vos decís, bueno, ¿qué es el contexto? ¿En qué estamos? ¿Cómo producimos? ¿Cómo producimos en general en el contexto climático en todas las producciones, ¿no? Y si miramos estas cuestiones climáticas que nos atraviesan, tenemos indicios a nivel mundial y las redes sociales también fue unas palabras que aparecieron en los distintos bloques, nos ayudan a estar comunicados y gran parte de extremos climáticos, de ocurrencias, principalmente de este tipo de eventos que se observan y se registran a nivel mundial. Un mundo que muestra en sus registros cambios en sus condiciones, cambios principalmente en las temperaturas. A nivel país, fíjense, según los datos oficiales, nosotros desde INTA y desde el Servicio Meteorológico Nacional, con toda la información disponible a nivel país, se observa que principalmente las últimas décadas finalizan con temperaturas en promedio más cálidas. Los últimos años, 2023, es clasificado dentro de los más cálidos y eso cuando vos hablas de temperaturas, claro, ahí entra también todo lo que ellos saben, muchos y seguros, ¿no? Que la palabra polinización, floración, ¿no? Entonces, hablamos de esta variable como una de los principales cambios y el contexto que nos marca. Después la lluvia, otro contexto en cuanto a lo hídrico, su impacto en lo que es la vegetación. Y bueno, y esos eventos que de repente se continúan de eventos de escasez o también periodos con abundantes precipitaciones. Entonces, en otros espacios que recién escuchábamos, bueno, aparecía también, como vos decías recién, el desafío en el que tenemos en este contexto de cambios, ¿no? Y fíjate, lo voy a hacer foco, vimos esto más global, a nivel país, que también observamos cambios en las últimas décadas. Me voy acá a Patagonia y fui a buscar los análisis climáticos que realizaron la gente de INTA Alto Valle, que justamente hablaba con Andrea, la ingeniera de ahí, y me decía, mira, cuando vos analizás las series históricas, es importante eso. Cada vez que hablamos de contexto climático, lo importante es tener datos históricos. Y dice, bueno, mira, se ve evidencia del riesgo que tiene el sistema productivo frutícola, principalmente en cuanto a los cambios y la ocurrencia de eventos extremos. Heladas, ¿no? Granizos, tormentas en corto plazo de tiempo. Otra característica también que me mencionaba y que lo veía yo en sus trabajos, era el hecho, ¿sabés que estamos? Mira, yo le digo, bueno, unime con polinización. Mira, me dice, vemos que en los últimos años hay un aumento de la cantidad de días con precipitación, escasa precipitación, pocos milímetros, pero que eso impacta en el vuelo de las abejas. Entonces, acá es donde nos planteamos, decimos, ¿en qué contexto producimos? Y esto lo uno a la palabra de Cristina, donde decía, bueno, nos informamos, nos capacitamos, ¿no? Y esos estudios vienen para eso. Estudiamos con datos porque necesitamos datos para aprender y este tipo de encuentros donde lo divulgamos, ¿no? Nati, y más allá de la comprensión de la cosa macro, de la cosa global, de los grandes cambios, ¿por qué no nos hablas un poco de esto que está sucediendo temporada tras temporada, ¿no? Porque hay una cuestión de variabilidad que se va dando año a año. Y muy bien que lo preguntás, porque hay dos miradas, ¿no? Esta mirada de decir, bueno, hoy, y que decimos, hoy producimos, ¿cómo lo venimos haciendo hasta ahora? ¿Qué nos planteamos? Esto de mirar hacia adelante, entonces esto que yo ponía recién acá, en el escenario de las tendencias. Pero después, cuando vos entramos ahora, una nueva temporada, una nueva campaña, 24-25, donde el productor tiene que decir, bueno, a ver qué hago. Estamos en época, no quiero poner palabra errónea, pero de invernadas, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo me voy a preparar? Y bueno, ahí juega mucho la variabilidad y nosotros insistimos mucho en el contexto de variabilidad climática. En los últimos años,
acompañado por un fenómeno de la niña que ya se ha hecho muy popular y creo que de norte a sur de nuestro país las redes sociales han hecho que cada productor dijera, ¡ay, el niño, la niña, es el actor principal! Cuando hablas de clima, seguro hablas del niño y la niña. Y bueno, es eso, ¿no? Esta cuestión de que nos presentan estos cambios, esta variabilidad que está presente y que lo va a seguir estando porque es propio del clima y lo que hacemos es justamente eso, es ver el contexto en el que estamos, ¿no? Terminamos, a ver, dale, pregunta otra cosa. No, lo que pasa es que cuando uno va viendo estos temas y son tan generales que, bueno, lo bajamos a la variabilidad, lo bajamos al territorio, pero después está claro que los productores tienen que hacer algo. Está la información ahí dando vuelta. La semana pasada, para los que somos de la zona, sabemos que hubo una mega nevada en la cordillera y quedó un montón de gente varada. Esa gente no miró los pronósticos. Bueno, ¿cómo gestiona el productor o cómo trabaja para prepararse ante esa variabilidad genética? Variabilidad climática. Bien, otra variabilidad más, la variabilidad climática. Fíjate que, bueno, bien decías, ¿no? Los eventos extraordinarios, yo nombraba un poco heladas, tormentas, nevadas importantes como hemos tenido y como se ha repetido también en Patagonia, el otro día revisaba 2022 también, pero afectando creo que principalmente la provincia de Chubut. ¿Y cómo lo gestionamos? A ver, nosotros desde las instituciones, en particular a mí, que es lo que me gusta, es lo de divulgar la información, avanzamos mucho en conocer lo que pasó, pero también avanzamos en predecir. Entonces, más allá de la incertidumbre, más allá de todo lo que nos desafía el pronosticar, una de las herramientas que tiene el productor es ese pronóstico a corto plazo, por eso decir, bueno, estas alertas, principalmente emitidos desde el Servicio Meteorológico Nacional, ante eventos extremos como hemos pasado, pronósticos a corto plazo, pronósticos a largo plazo, trimestrales. Hoy en día, si uno quiere mirar el pronóstico que se está elaborando justamente en este momento desde el Servicio Meteorológico Nacional y miramos también información internacional, la perspectiva es unas mayores chances de transitar los próximos meses con lluvias entre normales a deficitarias en gran parte de nuestro territorio. Acá, decíamos, hay 19 provincias, ¿no? Entonces, si bien estamos pasando la época de la estación seca en el noroeste argentino, tenemos condiciones que se prevén por el momento más escasas. Y en cuanto a temperatura, todos los modelos por el momento, entonces ahí va importante a informarse, van hacia indicar que principalmente finales del invierno, primavera, con condiciones, temperaturas medias más cálidas. Entonces uno dice, ¿cómo me preparo? Porque para una posible primavera, un posible verano con, sí, quizás mayor probabilidad de ocurrencias de temperaturas más altas, ¿no? Y que no suceda lo que le sucedió al productor de Chaco con ese derretimiento de cera, ¿no? ¿Qué se hace? Entonces, información anticipada, consultar y acercarse. Yo, desde INTA, de lo que hacemos, que en cada región de nuestro territorio está y hay un experto que los puede asesorar, eso es lo importante. Como ven, trajimos a la chica del clima, nos acaba de hacer un reporte meteorológico. Bueno, Nati, gracias. Vamos a pasar ahora a hablar de los polinizadores y la polinización. Así que toman la palabra los muchachos. Acá va a ser un poco en conjunto, porque si bien cada uno tiene una mirada del tema, vamos a trabajar agrupadamente entre los dos cada una de las preguntas. Y se van a ir pasando la pelota entre ustedes. Así que esto va a ser bastante libre entre ustedes, un juego como ayer que ganamos. Bueno, abordando el tema desde el enfoque ecológico y la resiliencia de los ecosistemas, ¿de qué forma las abejas como agentes polinizadores están contribuyendo a esa resiliencia? Está bien. Antes, permitime tal vez ligar un poquito lo del clima con polinización y de qué formas sutiles también el cambio climático puede estar afectando la polinización. Bueno, básicamente incrementos de temperatura puede causar estrés fisiológico en las abejas, tener menos, efectos letales y subletales, incremento en el caso de la abeja de la miel, y dado que tengo acá una audiencia especializada en apicultura,
cuando hablamos de la abeja, estamos hablando de la abeja de la miel, pero ustedes saben que existen cerca de 20.000 especies de abejas silvestres, ¿no? Y que contribuyen, son muy importantes en la polinización de la agricultura, de aquellos cultivos que dependen de la polinización, por más que las ignoremos, ¿no? O no cuantifiquemos la contribución en cuanto a polinización, que puede ser tremendamente importante y en cuanto a contribuir a la resiliencia de la polinización. Pero antes de entrar en eso, también en cuanto al cambio climático, el cambio climático puede afectar la polinización a través de cambios en la dependencia de los cultivos por polinizadores. Ustedes saben esta controversia de la soja, si la soja depende o no depende de polinizadores, etcétera. La verdad es que las dos respuestas son ciertas. El tema es que depende dónde, depende más o menos. No solamente hay un efecto de la variedad que se cultiva, sino que existe un efecto latitudinal relacionado a la temperatura. A mayor temperatura, las flores abren y son más dependientes y se autopolinizan menos y son más dependientes de los polinizadores. En cambio, a latitudes más altas, como las pampeanas, por ejemplo, las flores no abren y se autopolinizan a la madurez, con lo cual son menos dependientes de los polinizadores. Con lo cual podemos predecir que ante un cambio climático va a aumentar la dependencia de los polinizadores por parte de la soja. De los cultivos. De los cultivos en general. Con lo cual, como ven, están las dos partes, el impacto sobre las abejas y el impacto sobre los cultivos a través de su sistema reproductivo. Y en cuanto a la resiliencia, les voy a dar unos datos, tratando de no extenderme mucho. Ustedes saben que la agricultura a nivel global se ha vuelto cada vez más y más dependiente de los polinizadores debido al incremento en el cultivos justamente dependientes de polinizadores, sobre todo por parte de frutales y oleaginosas, ¿sí? Este incremento de la fracción total de la agricultura global que depende de los polinizadores ha incrementado en un 600% en los últimos 60 años, desde la década del 60. En cambio, hubo un incremento también en el número de colmenas a nivel global, pero ese incremento ha sido del 80%, con lo cual uno puede deducir que ahí hay un problema de oferta y demanda. Hasta ahora no tenemos una evidencia fehaciente de una crisis de polinización en el sentido de que no hay un decrecimiento en el rendimiento de aquellos cultivos a nivel global. Sí, a nivel local sí hay evidencia, pero a nivel global que ha decrecido el rendimiento de esos cultivos, de aquellos cultivos dependientes de polinizadores debido a una falta de polinización. Existe déficit de polinización, pero no hay evidencia que esto se ha incrementado con el tiempo. Con lo cual creemos que todavía existe una resiliencia muy grande en el tema de la interacción planta-polinizador, pero gran parte de esa resiliencia no está dada por la abeja de la miel solamente, sino por todos polinizadores silvestres que contribuyen a la polinización, no solamente en forma aditiva, ¿sí?, sino también en forma interactiva. Por ejemplo, la presencia de otros polinizadores hace que Apis, la abeja de la miel, sea un polinizador aún más eficiente, debido a interacciones antagonistas en las flores, que hace que la abeja de la miel, por ejemplo, vuele más lejos, con lo cual incrementa la polinización cruzada en frutales. Entonces, la polinización, digamos, va más allá del par manzana-apis. Tengo que incluir a los otros polinizadores e incluso incrementar su abundancia y diversidad para tener todavía una polinización más eficiente. Qué tule, ¿eh? Bueno, Pablo, te vamos a dar ahora la otra pregunta porque Marcelo la pisó todas. No, perdón, no quise monopolizar. No, bueno, ya hablamos de la resiliencia, entonces nos vamos a ir a los agroecosistemas, que ya Marcelo tocó casi todo, pero... lo siento. No, está buenísimo cómo lo abordaste. Sí, ni hablar. Pablito, ¿es posible compatibilizar no sé por qué está escrito así, la producción de alimentos con el manejo de abejas? Y cuando estamos hablando de eso, viene la parte del el manejo óptimo, ¿no? De qué hacer con cada una de las cosas. Así que estaría bueno que lo abordemos más de una mirada, no de la resiliencia del ecosistema, pero sí el puntapié que dio hacia el agro.
Sí, sí. Bueno, Diego, sí es posible compatibilizar desde un punto de vista integral del enfoque de polinización de los cultivos, en realidad de todos los agroecosistemas. ¿Se escucha? Es posible. Ya, lo que pasa es que es necesario conocer mucho de los sistemas, tanto de lo que se va a cultivar, sino cómo funcionan las abejas y las diferentes abejas que están en el sistema adentro, como para poder hacer esa gestión de precisión que llamamos nosotros de la polinización. En el caso de... Sí, hay muchos casos de estudio, pero hay como ciertos puntos de esta interacción que son como unas símil cajas negras, sobre todo la parte reproductiva. Si nosotros no conocemos qué es lo que está pasando a nivel reproductivo, no podemos gestionar lo que tenemos y cuánto ponemos en el sistema. Como le decía Marcelo, no siempre más es mejor, sino que es necesario conocer ese punto óptimo de polinización en función de lo que te está permitiendo el cultivo. Digamos. Hay muchas veces que más es peor, digamos, se genera un diservicio, que llamamos nosotros los ecólogos, una competencia a nivel de polen, a nivel de estructura, a nivel de daño de flores, y lo que te genera es una disminución de los rendimientos. Digamos, cuando nosotros gestionamos bien a las abejas y el espacio donde van a estar trabajando esas abejas y los polinizadores accesorios, o los polinizadores silvestres, la polinización llega al punto óptimo. Digamos. O sea que estamos hablando de que es necesario gestionar, bueno, vos también lo dijiste, Marcelo, a tu sistema productivo incorporando variables del ecosistema de contexto. Sí, y no solamente eso, sino también considerar la interacción planta-polinizador, incluyendo los cultivos en las plantas, como una interacción de costo-beneficio, donde, digamos, en el caso de los polinizadores, bueno, específicamente en las abejas, ellas están a lo largo de la evolución, ¿no?, seleccionadas para maximizar su propio beneficio, por más que eso no esté de acuerdo con el beneficio reproductivo de la planta. Por ejemplo, ustedes saben que en Patagonia hemos tenido una invasión de abejorros europeos que han sido introducidos en Chile, el Bombus terrestris, que hace que teníamos antes un abejorro nativo que está declinando, todavía está el abejorro gigante de la Patagonia, y el abejorro europeo hoy tendría más o menos una densidad, una abundancia en la zona andina que es de 1 a 2 órdenes de magnitud mayor que el nativo cuando estaba solo. ¿Y esto qué impacto tiene en la agricultura? Y les demuestro con esto esta, digamos, idea, este concepto de la interacción planta-polinizador como una interacción costo-beneficio. Bien, nuestro grupo ha hecho, digamos, un proyecto con esta idea de la relación costo-beneficio en cultivos de frangüesa en la comarca andina. Para obtener una frangüesa de, digamos, de máximo tamaño, de valor comercial máximo, usted sabe, una flor de frangüesa dura más o menos 2 días. Con 10 visitas, ustedes maximizan el tamaño de la frangüesa. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que una abeja, y particularmente una abeja de gran tamaño, como un abejorro, visita la flor, ¿sí?, deposita polen, pero también rompe los pistilos, ¿sí? Existe una ruptura, es parte del costo, y hay muchos costos, ¿sí? No solamente este de la ruptura o el daño floral. Con lo cual, a partir de más de 10 visitas en promedio, empieza a haber ovulitos. Ustedes saben que la fruta de frangüesa es algo que se llama una polidrupa, es un fruto compuesto. Empieza a haber cada vez frutitos más chiquitos, porque la polinización no se produce porque los estilos se rompen. Son ruptos en cada visita, una proporción, una probabilidad de ruptura en cada visita del polinizador. Con lo cual, están más o menos, a partir de la invasión de este Bombus terrestris, las flores de frangüesa en la comarca andina están recibiendo no 10 visitas, 300, 400, 500, 600 visitas. Con lo cual, el impacto que tiene eso es producir un fruto más pequeño que incluso que se produciría si yo aíslo las flores, porque tiene capacidad de autopolinización la frangüesa. Y se produce un fruto pequeño, pero aún es más pequeño cuando tengo tantos polinizadores, cuando tengo tanta abundancia de abejorro, en este caso en particular, como el que existe en la comarca andina. Otro ejemplo de
realmente de que necesitamos una polinización de precisión se da con la manzana misma. Existe eso que se llama raleo químico. ¿Y por qué se ralea químicamente? Porque produce demasiada fruta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tal vez necesito polinizadores, necesito poner colmenas, pero tal vez estoy poniendo demasiadas colmenas. Entonces tengo el doble costo. El costo del alquiler de las colmenas y el costo del raleo químico, simplemente por un desconocimiento o porque estoy usando siempre, manejando la polinización desde el concepto de que más es mejor. Sí, en Aranda nosotros vimos lo mismo, que por ejemplo había una carga óptima de abeja, en realidad no era una carga óptima de abeja, era una cantidad de visitas óptima dentro del cultivo y que más de ahí los frutos cada vez eran más chicos y menos cantidad de frutos. Digamos, lo vimos en interacciones con polinizadores nativos y lo vimos con exclusivos de Apis mellifera. Entonces, lo que pensamos un poco con Marcelo y las diferentes instituciones que están trabajando con lo que es polinización, es que es algo medio generalizado dentro de los frutales, en los diferentes sistemas de producción. Y tenemos que conocer ese óptimo de polinización como para poder gestionar bien lo que hacemos. Qué polémico lo que acaban de decir, ¿no? Porque quizás el escenario hubiera esperado otro tipo de comentario de los expertos ya no les vamos a decir polinización, les vamos a decir de visitas a las flores. Bueno, vamos a ir cerrando porque nos queda poco tiempo, pero me dieron un pie que está bueno. Veo que hay una ensalada y encima hay que entender el clima, hay que entender el cultivo, hay que entender la relación planta-polinizador. Y encima hay que entender el contexto ambiental alrededor del cultivo para entender cómo es la interacción con esos otros bichos que no son lo que tradicionalmente el Homo sapiens ha aprendido a domesticar la polinización a través de Apis mellifera. Entonces voy a ir a proponerles, tenemos muy poquito tiempo, pero vamos a pisar a los que vienen un poquito, 2 escenarios, desafíos para que pensemos un poco y cada uno de su mirada. El primero tiene que ver con la necesidad de profundizar el conocimiento aplicado y cómo eso luego se transfiere al sector productivo, porque muchas veces lo que veo que sucede, lo que vemos todos que sucede, es que los institutos de investigación y las universidades generan nuevo conocimiento que para que eso llegue luego a una práctica aplicada a nivel productivo hay un trecho que transitar. Bueno, entonces, entendiendo en ese punto, ¿no?, la profundización del conocimiento, al servicio de polinización como una tecnología de proceso, ¿qué elementos consideran que deberían trabajarse metiendo al clima adentro? No me dejen afuera, porque es sumamente importante, como decía al inicio, y hago cortito, porque si no hablo mucho. Hablábamos en los distintos bloques, capacitación, gestión de la información climática también. Probablemente un productor con mucha experiencia dice antes, es que más, de hecho en una encuesta que hicimos decían, no, yo antes no le daba tanta bolilla al clima, iba cada tanto a ver las condiciones, ahora tengo que estar más pendiente de las condiciones climáticas. ¿Cómo estamos pendientes? Recurriendo a la información que se divulga, recurriendo al INTA. Hay un INTA en cada una de esas 19 provincias que están acá y hay expertos y hay información. Y si no está la información, hay que solicitarla. Estamos abriendo mucho el camino en lo que es el servicio climático. Esta cuestión de que esa información que generamos, que puede ser muy académica, llegue de forma tal que le puedan ustedes dar valor, porque si no, no tiene sentido desde la parte climática. Tenemos eventos extremos, tenemos pronósticos, estamos avanzando en lo que es pronosticar. Tenemos una Argentina con diversidad. De hecho, cuando iniciaron la jornada, hablaban del territorio Río Negro, su diversidad climática. Necesitamos datos de estaciones meteorológicas, necesitamos integrar para después estudiar y saber cómo las condiciones climáticas van a modificar o a impactar en la producción y principalmente en este tipo de producciones. Gracias, Nati. Te tengo que cortar porque no damos con el tiempo. Marce. ¿Cuál era la pregunta? Entendiendo el servicio de polinización como una tecnología de proceso, ¿en qué tenemos que trabajar? En la sinergia, básicamente, necesitamos este puente entre lo que es la biología y la producción. O sea, biología y agricultura. No podemos seguir manejando la polinización como una caja negra, que pongo abejas y obtengo frutos. En muchos casos, eso se hace en base a falta de información o simplemente como más a un mito. Necesito la información de saber cuántas abejas, qué tipo de abejas, qué combinación tal vez de abejas, o sea, manejar integralmente también el paisaje, no solamente para tener, digamos,
una buena diversidad de alimento para mis colmenas, sino también para favorecer diversidad, los polinizadores nativos, los polinizadores, o ni siquiera nativos, pero polinizadores silvestres. Incluso esa diversidad va a regular el proceso de polinización y va a hacer que el proceso de polinización sea más eficiente. No puedo abusar de la abundancia de un solo tipo de polinizador, como la colmena. O sea, y básicamente el mensaje es eso, necesitamos abrir la caja negra, necesitamos más sinergia, más interacción, establecer un puente entre lo que es la biología reproductiva y la biología, bueno, y la ecología y el campo de producción agrícola y en particular en este caso en Río Negro el campo de la producción tanto frutícola como hortícola, ¿no? Y bueno, yo me engancho a lo que dice Marcelo y Nati y bueno, todo eso, para que todo eso ocurra necesita llevar todo lo que hace Marcelo, todo lo que hace Nati a los apicultores y a los productores y es necesario protocolizar todo eso. Hay un montón de cultivos, hay un montón de variedades, cada variedad tiene su comportamiento, cada cultivo tiene un comportamiento particular en diferentes ambientes. Entonces, protocolizar el manejo en un contexto integral sería una forma de acercar. Y otra cosa es formalizar al apicultor como un gestor y un actor que brinda servicios a través de contratos especializados de servicios de polinización, en donde tengan en cuenta no solamente las demandas del productor, sino las demandas del apicultor. Digamos, hay mucha informalidad en el sector, algunos lugares más, algunas producciones menos, pero en general hay como un gris a nivel sector apícola y sobre todo el sector de productivo, digamos, que es el que está teniendo todos los beneficios. Así que bueno, para mí lo que es necesario para integrar todo es eso, son esas herramientas. Bueno, hemos recorrido todo este trayecto, hemos cumplido bastante bien con el tiempo. ¿Puedo pasar un chivo? Dale, Marcelo. Esta mañana se hablaba sobre la necesidad de carreras en apicultura, bueno, en particular en el ámbito de Río Negro, y les quería contar que la Universidad Nacional de Comahue, en el Centro Regional Bariloche, este año ha lanzado la diplomatura de apicultura con el nombre de Apicultura Sustentable y Polinización, que trata justamente de integrar estos campos de la biología y de la apicultura tradicional y de todas las, digamos, de la diversidad que involucra este campo. Tenemos involucrados acá como docentes de la diplomatura a gente realmente experta en apicultura, como Nancy García, Willy Huerta, Silvia Martínez, y así que bueno, esa parte está ahí, esa parte se cubre muy bien y además el agregado es justamente el input que le damos nosotros los biólogos, ¿no? Bueno, muchas gracias a los tres. Yo no voy a abundar más en palabras que las que ellos han aportado. Creo que hay muchísimo para profundizar en todo lo que hemos hablado. Me parece que este es un puntapié muy valioso para esta jornada y sobre todo para los distintos estamentos gubernamentales y académicos que están participando. Esta necesidad de profundizar en estos temas la hemos detectado ya hace bastante tiempo. El brochecito de oro que dio Pablo tenía que ver con el segundo escenario, que era cómo nos organizamos en los sectores, y él habló de la protocolización del servicio de polinización. Me parece que a partir de lo que aportó Marcelo y lo que aportó Natalia, ese protocolo posible, son muchos protocolos adaptados a cada realidad productiva y a cada realidad territorial y ambiental. Así que hay bastante para trabajar. Me parece que hay que sacarle el jugo a la actividad de la polinización. Hay que entender que quizás pueda servir como una herramienta de diversificación, como recién se planteaba en el bloque anterior, y quizás no. Y esto yo también lo dejo como un cierre, cuando los chicos también decían, a veces más no es mejor. Bueno, esto es medio lo mismo. Un buen apicultor mielero no siempre va a ser un buen prestador de un servicio de polinización, porque está pensando en miel y no en toda esta variable que trajeron los muchachos y Natalia para entender la polinización y la complejidad que tiene la actividad misma. Bueno, les agradezco y les agradezco a todos por estar acá prestando atención y nos pasamos un minuto de lo que correspondía.
No, bastante bien. El aplauso para cada uno de los disertantes.